Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy nos vamos con el ejemplo y el paso a paso sobre cómo elaborar un proyecto con esta metodología del aprendizaje basado en problemas. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues recordemos, maestras y maestros, que la metodología del aprendizaje basado en problemas se recomienda para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Sin embargo, tú la puedes utilizar en cualquier campo formativo con base en el proyecto que estés planteando. Recordemos que el aprendizaje basado en problemas tiene 6 fases, ¿ok? Así que vamos a checarlo directamente con nuestro ejemplo. En pantalla tenemos nuestro ejemplo, maestras y maestros, del aprendizaje basado en problemas, ¿ok? Aquí está el nombre de la escuela, grado y fase, que sería la tercera fase, el grado 1, mi nombre, aprendizaje basado en problemas. Recordemos que el nombre del proyecto tú lo decides con base en los procesos de desarrollo de aprendizaje, donde te indican qué experiencias queremos lograr. En este caso, yo le puse, juntos construimos reglas para convivir y aprender. El propósito es que los estudiantes reconozcan la importancia del reglamento para regular la convivencia en el aula y en casa. El campo formativo seleccionado es ética, naturaleza y sociedades. Sin embargo, también quiero ser como muy claro aquí, se puede vincular con el campo de lenguajes directamente y más adelante vamos a checar por qué. Los procesos de desarrollo de aprendizaje son: participa en la revisión y construcción de acuerdos y reglas que regulan la convivencia en las familias, el grupo escolar, con la finalidad de atender las necesidades comunes, alcanzar metas colectivas, distribuir las responsabilidades y organizar de mejor manera el tiempo para convivir de forma pacífica. Esto, maestros, estaba relacionado con nuestro programa analítico con el eje articulador de pensamiento crítico. Yo propongo 10 días para este proyecto, pero bueno, tú decidirás este tiempo. Las particularidades de esta metodología es: presentemos, recolectemos, formular el problema, organicemos la experiencia, vivamos la experiencia y resultados y análisis. Vamos a comenzar analizando de qué trata la fase 1 o etapa 1, presentemos. Bueno, en esta primera fase se plantea una reflexión inicial sobre la problemática. Por lo tanto, las preguntas que te deben de servir de guía para plantear actividades son: ¿de qué manera identificamos la problemática? ¿Cuál es el mejor escenario para abordarlo? ¿El aula, la escuela o la comunidad? ¿Qué preguntas detonadoras puedo usar? Vamos a verlo en el ejemplo. Yo propongo, maestras y maestros, que para este primer momento, y como son niños de primer grado de la fase 3, leer a los estudiantes el siguiente problema. En nuestro salón es muy común que muchos niños hablan al mismo tiempo, no escuchan a sus compañeros. Algunos no traen sus materiales y toman los de otros compañeros, otros comen en clase. Preguntar a los estudiantes qué opinan de la situación, cuál es el problema que encontramos en este caso, y con ayuda del maestro escriben en el pizarrón el problema, y con ayuda del maestro lo escriben primero en el pizarrón y luego en su cuaderno. Eso sería en plenaria. Yo propongo 60 minutos de tiempo y los recursos serán pizarrón, plumones y libretas. Para evaluar esto, creo que es importante poner atención en que se comenta el problema planteado y sus implicaciones, y también que identifican la situación, en específico el problema real del cual se quiere trabajar. También algo importante es que escriban en su libreta el problema, para que no lo perdamos de vista a lo largo de este proyecto. El segundo momento, la segunda fase, es recolectemos. En este apartado se busca identificar los conocimientos previos, sociales y escolares. Por lo tanto, algunas preguntas que te sirven a ti, maestra y maestro, son: ¿de qué manera puedo recuperar los conocimientos previos de mis estudiantes? ¿Cómo aclaramos definiciones? ¿Qué necesidades tienen los estudiantes? Teniendo esto en cuenta, yo propongo lo siguiente: plantear las siguientes preguntas detonadoras para identificar sus conocimientos previos. ¿Han escuchado hablar de los reglamentos? ¿En su escuela anterior tenían reglamentos? ¿En la escuela hay reglas? ¿En casa tienen reglas? ¿Por qué creen que son importantes? En plenaria, maestras y maestros, propongo que comenten sus respuestas y que dibujen las reglas que conocen de aula, escuela y casa. Posteriormente, exponen los dibujos a sus compañeros e integran las reglas que no conocían y consideren pertinentes. Para esto recomiendo que se haga en plenaria, 120 minutos, los recursos pizarrón, colores y libreta, y la evaluación se va a centrar en: comparte sus conocimientos sobre la importancia de las reglas, identifica las reglas que conoce en su aula, escuela y casa, expone su producción a sus compañeros y recibe retroalimentación.
El siguiente momento se denomina formulemos el problema. Aquí se debe determinar con claridad el problema. Por lo tanto, preguntas que te pueden servir es: ¿cómo definimos el problema? ¿De qué manera aclaramos y delimitamos el problema? ¿Qué inquietudes tienen los estudiantes? ¿Qué curiosidades tienen los estudiantes sobre el problema? Yo lo propongo de la siguiente manera. Recordemos la situación planteada al inicio del proyecto y comentar: ¿cuál es el problema real? ¿En qué afecta esta situación al aprendizaje? Escuchar sus participaciones y definir el problema en el pizarrón para que los estudiantes lo copien en su libreta. Recordemos que son niños de primer grado, entonces requieren como mucho tiempo en esta parte de copiar. La organización es en plenaria, tiempo de 60 minutos, recursos, pizarrón, plumones y libretas, y la evaluación se centra en identificar el problema en la situación planteada y cómo lo relacionan con el aprendizaje. El siguiente momento se denomina Organicemos la experiencia. En Organicemos la experiencia se plantea la ruta de trabajo, los objetivos, acuerdos, medios, recursos, tiempos y responsables. Por lo tanto, ¿cómo organizamos en equipo el plan de trabajo? ¿Qué material puede ayudar a los estudiantes a organizarse? ¿A qué acuerdos llegamos en el grupo? Yo lo planteo de la siguiente manera. Formar equipos de 5 integrantes con base en el juego del barco se hunde, compartir sus respuestas en torno a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante el reglamento? ¿Qué conocemos acerca del reglamento? ¿Qué reglas conocemos en casa, escuela y aula? ¿Dónde podríamos investigar más sobre los reglamentos? ¿Qué más podemos hacer para conocer de los reglamentos? También aquí organizar una exposición por equipo para comentar sus respuestas y en plenaria elaborar un plan de trabajo que tenga objetivos, es decir, qué queremos lograr, acciones, qué podemos realizar, por ejemplo, investigar con nuestra familia, preguntar a maestros y compañeros, materiales que nos pueden servir, ejemplo, libro Nuestros Saberes, acuerdos para realizar el trabajo y escribir el plan de trabajo en su libreta. Acá es súper importante, maestra y maestro, que lo hagamos en plenaria. Nuestros niños todavía no están alfabetizados convencionalmente en este momento, por lo tanto creo que es importante que el pizarrón sea el primer elemento que nos ayude a organizar la información. Obvio no vas a poner objetivos, a lo mejor puedes poner las preguntas que te van guiando en este proceso. Esto se hace en equipos, 120 minutos recomiendo, libretas pizarrón, y la evaluación se va a centrar en que comparte sus respuestas con su equipo ante las interrogantes planteadas, que organice una exposición para exponer conocimientos y respuestas, que participe en la elaboración del plan de trabajo de una manera activa. También que escribe el plan de trabajo en su libreta. El siguiente momento se denomina Vivamos la experiencia. En este momento se guía a los alumnos a una indagación específica de corte documental o vivencial, con la intención de aportar elementos que lo lleven a comprender el problema y transformarlo. Por lo tanto, ¿de qué manera la ruta de trabajo se lleva a cabo? ¿Cómo verificamos que se cumplen las acciones? ¿Y cómo apoyo a los estudiantes para que continúen aprendiendo? Vamos a checarlos en nuestro ejemplo. Bueno, aquí yo recomiendo, para apoyar a los estudiantes, hacer una lectura comentada del texto 184 a 186 del libro Nuestros Saberes. ¿Qué vamos a encontrar en el libro de Nuestros Saberes? Bueno, pues vamos a encontrar el siguiente tema. Como observamos en pantalla, se habla de los reglamentos, cuál es la importancia que tiene, cuáles son sus partes y características o secciones. Esto nos va a servir mucho, maestras y maestros, porque además se vincula con el campo formativo de lenguajes. Por lo tanto, estos contenidos se relacionan totalmente, ¿ok? Pero bueno, esa es una opción. También puedes retomar elementos del proyecto de aula que también se mencionan sobre los reglamentos. Sin embargo, a mí me pareció esto como muy cercano y muy fácil para los chicos. Sigamos con nuestro proyecto. Bien, entonces se hace una lectura comentada del texto, los reglamentos, y también se platica sobre la estructura y la importancia de los mismos. Se forman equipos y se revisan las acciones que se plantearon para este proyecto. Por ejemplo, yo puse estas: la investigación de los reglamentos. Aquí en equipo van a comentar esta investigación que hicieron con sus familias sobre los reglamentos. Elaborar un organizador gráfico sobre los reglamentos y sus características. También otra actividad que considero relevante es que analicen diferentes tipos de reglamentos y los comparen con la lectura que tuvieron del libro Nuestros Saberes. Otro punto importante aquí es que se propongan reglas que son importantes y mediante una votación se incluirán las reglas para nuestro salón. Escriben con ayuda del maestro su reglamento de aula, ilustra su reglamento con dibujos y escribe el reglamento de salón en su libreta. La organización es en plenaria y en equipos, tiempo de 240 minutos divididos en varias sesiones.
Los recursos es el libro Nuestros Saberes, papel bond, y la evaluación se va a centrar en escuchar atentamente la lectura del docente y comentar los aspectos más relevantes del texto, que comenten la estructura del reglamento, que participe activamente en su equipo en la elaboración de su proyecto, en las acciones que se propusieron, que investigue características de los reglamentos y reglas en los escenarios áulico, escolar y comunitario, que compare las partes de su reglamento, que proponga reglas para el reglamento del aula, que es aula, y que vote para identificar las reglas que consideren relevantes, sin perder de vista que estas reglas deben de ayudar a la convivencia y al aprendizaje. También que escriba las reglas del salón en su libreta. Y nos vamos con el último momento, que es resultado y análisis. Bien, en el momento, la fase de resultados y análisis, se realiza un corte para visualizar los avances o bien el fin del proyecto. Por lo tanto, algunas preguntas que te pueden servir son: ¿de qué manera organizamos las actividades para identificar los avances en relación con el problema inicial, qué aprendimos y a qué acuerdos llegamos? Revisando mi ejemplo, lo planteé de la siguiente manera: preparar una exposición para compartir la problemática inicial y de qué manera la podemos resolver. También analizar lo aprendido a lo largo del proyecto y en plenaria establecer acuerdos sobre la importancia del reglamento para evitar situaciones que no nos permitan aprender y convivir. Esto es en equipos y por plenaria, obviamente. 120 minutos de tiempo y recursos, papel bond, libretas. Otro punto importante es que se expone en la evaluación la problemática identificada y una solución con base en lo que aprendieron los estudiantes. También que expliquen lo que aprendieron a lo largo del proyecto y que establezcan acuerdos sobre la importancia del reglamento. Este es un ejemplo que te puede servir para identificar los elementos y recuerda, maestra y maestro, que estos videos los estoy haciendo con mucho cariño porque tú me los pediste. Sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares. Dale like al video y mucho éxito. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.